Conectando puntos, creando empresas de innovación. Celeste North. Founder de Nuflick, un startup de distribución de cine independiente orientado a México y Latinoamérica. Organizadora en México de Founders Friday. Un evento de networking para mujeres fundadoras de empresas tecnológicas. Escribe sobre emprendimiento en emprende.la. Opino y Software Gurú. Síguela en @CelesteNord. El futuro MX se escribe digital. Está con nosotros Celeste North, conectando puntos, creando empresas de innovación. ¡Bienvenida! Vengo con todo y porra. Buenos días, ¿cómo están? Esta entrada, este video estuvo como muy acá, ¿no? Me siento como estrella. Celeste North viene a presentarle ante ustedes. Es un gusto para mí estar en este escenario y tener la oportunidad de compartir con ustedes un poco de mi experiencia en casi un año desarrollando uno de los proyectos más importantes de mi vida, que es Nuflick, que es mi empresa de la cual les voy a estar platicando. Pero es particularmente emocionante para mí porque yo soy tabasqueña, como panuchos, me encanta ir a mi buen taquito, me espanto los moscos como debe de ser. Entonces es un gusto venir a compartir, en particular con todas las mentes jóvenes que han en algún momento de su vida pensado en tener una empresa de base tecnológica y consideran que a lo mejor faltan los recursos, faltan las personas a quien acercarse para hacer las cosas. Y bueno, lo que yo quiero hacer es inspirarles y contarles que pues se puede hacer. Tengo una pequeña petición para la gente allá atrás. Si me pueden poner mi presentación en el monitor de adelante, se los agradecería infinitamente. Pero bueno, mi conferencia se llama Conectando los Puntos. ¿Por qué conectando los puntos? Porque para mí, tener una startup significa tener como todos los puntos necesarios para llegar de un lugar a otro, pero de una manera muy complicada. Seguramente cuando ustedes eran niños, jugaron alguna vez uno de estos, ¿no? Te ponen un diagrama lleno de puntos, tienes que pasar del 1 al 2 al 3 y llegar hasta el final, y son bastante sencillos. Pero ¿qué pasa en realidad con una startup? Los puntos se ven más o menos así. Entonces no sabes dónde empieza y no sabes dónde termina, pero a la vez te brinda la oportunidad de que al final puedas hacer lo que tú quieras con esos puntos. Yo soy Celeste North, como les platiqué al inicio, soy tabasqueña. Estudié comunicación y después de estudiar comunicación decidí estudiar cine y hacer mis propias películas. Me di cuenta que podía reunir amigos, familiares, organizar fiestas, cobrar dinero por ello y reunir los recursos para hacer las películas que yo quería hacer, pero que una vez terminadas, distribuir las películas iba a ser muy, muy complicado. A la vez he sido un amante de la tecnología desde muy, muy joven. A los 15 años mi papá me dijo, tienes dos opciones, o te regalo una Acer Aspire, negra horripilante, o te puedes ir a Europa un par de semanas de vacaciones. Y le dije, ¿estás loco? Obvio quiero la computadora, ¿no? Y me dio una computadora con un módem 28.8, donde metía yo al IRC a chatear horas incontables, a conectarme con gente de todos lados. Y descubrí como un mundo nuevo. Me sentía muy orgullosa de mí misma porque podía entrar a panel de control y acomodar hardware, y cada vez que mi módem no funcionaba podía arreglar. Entonces, en un momento de mi vida donde me di cuenta que necesitábamos crear espacios nuevos para distribución de cine, y mezclado con todo el interés que yo ya tenía por la tecnología, dije, oye, pues ¿por qué no desarrollar algo que funcione pues, solucionando eso, ¿no? Solucionando tecnológicamente el problema que hay con la distribución de México. Fue entonces como decidí crear Nuflick. Nuflick es mi proyecto actual, es un espacio de distribución de cine independiente y mexicano, donde pueden ustedes suscribirse por 80 pesos al mes y tener acceso a un catálogo de películas diferentes a las que pueden encontrar en Netflix, por ejemplo. Pueden también pagar de manera individual y ver una película, un largometraje, tener acceso a festivales de cine. Entonces estamos trabajando constantemente por crecer la cantidad de contenidos que tenemos para hacerlo mucho más atractivo al público, y trabajamos mucho con cineastas para brindarles un verdadero espacio de distribución donde puedan monetizar más allá de las pantallas de cine. Hemos estado trabajando muchísimo en generar contactos con personas de la industria, con IMCINE, con Cineteca Nacional, con Canana, para estar constantemente brindando espacio precisamente a estos
cineastas talentosos que luego no encontramos en ninguna parte, ¿no? Por ahí ven Dramamex. Dramamex es la segunda película de Gerardo Naranjo, que a lo mejor algunos de ustedes conozcan por su última película, que es Miss Bala, que fue muy premiada en Cannes. A lo mejor no conocen Revolución, que es un excelente largometraje compuesto por 10 cortometrajes con 10 cineastas contemporáneos alrededor del tema de la revolución. Quizás no conozcan Cochochi tampoco, que ha sido una película multipremiada internacionalmente, pero que no tocó más que 2 o 3 salas de la República Mexicana, evidentemente nunca llegó a Tabasco. Pero nuestro trabajo está en precisamente abrir ese espacio y acercar esos contenidos hacia ustedes, a una comunidad ávida de consumir este tipo de cine. Pero bueno, ¿cómo empieza este camino de tener un problema, tener una idea, tratar de resolver algo y generar una empresa que es sustentable? Nosotros empezamos en Startup Weekend. Startup Weekend, un evento del cual Gustavo, un colega conferencista, les va a hablar un poco más adelante. Pero a grosso modo les cuento, es un evento que se realiza a nivel internacional en muchísimas ciudades en el mundo, que es 3 días donde cualquier persona puede ir, proponer una idea de negocio en internet y llevarla a cabo lo más posible en 54 horas, del viernes al domingo. Eso significa desarrollar lo más posible la tecnología, eso significa probar el mercado, y con probar el mercado quiero decir averiguar realmente si va a haber personas que estén dispuestas a pagarte por lo que estás haciendo, etcétera, etcétera. Durante toda mi presentación van a ver muchísimas fotos de mí, porque creo que la mejor manera de contar un poco el camino recorrido es retratada a través de todas estas fotos que son de Santiago Zavala, además un amigo que ha sido como el testigo de todo este camino. Y ahí estábamos el equipo que por primera vez trabajó en Nuflic, ¿no? El de la extrema derecha de lentes, el gordito, es José Luis Espinosa, Cyrax, que era mi primer desarrollador que nos abandonó en un momento en la historia, les voy a contar. Hasta la izquierda, el de lentes, es Rodrigo, que estuvo conmigo desde ese primer día y sigue a la fecha sudando sangre conmigo. Y el resto del equipo que estuvo con nosotros en algún momento arrancando la idea, pero después decidió no continuar. Entonces, ¿cómo pasamos de esa imagen, toda joven, llena de luz y alegría, a esta imagen? Resulta que después de un par de semanas de estar trabajando con la idea, logramos tener inversión de Mexican VC, un fondo de aceleración para empresas de tecnología mexicanas, de la cual sabrán seguramente en el panel de mañana, porque viene César Salazar, que es uno de los General Partners. Pero básicamente es un fondo de inversión para empresas en etapa temprana, donde invierten una cantidad de dinero para que tú puedas pasar de tener esa idea a tener pues lo más avanzado posible tu empresa, te la acompañan de mentoría, etc. Al final del tiempo que tienes con ellos de aceleración, que puede ser desde 4 a 6 a 8 meses, presentas ante inversionistas, prensa, otros emprendedores, los resultados de tu trabajo durante esa etapa de aceleración. Entonces, esta foto es de Demo Day, que es esa presentación que realiza, estábamos en San Francisco. Y hay como 3 cosas en particular que creo que refleja esta foto y que para mí es como una forma de empezar a platicarles todas las cosas a las que se van a enfrentar al momento de que decidan realizar una empresa, pero que seguramente no saben. La primera, a la extrema derecha, ven a un sujeto medio pelón, con la mano en la barbilla y lentes, con una cara de aburrimiento, de mátenme ahora, por favor. Bueno, ese cuate se llama Dave McClure y es uno de los inversionistas más conocidos en San Francisco. Nosotros no sabíamos si iba a ir a nuestro Demo Day o no, y llegó al último minuto y estábamos todos los que íbamos a presentar nerviosísimos porque entre la audiencia estaba Dave McClure. Pues entusiasmaba mucho en algunas presentaciones y en la mía, como pueden ver, lo tenía muerto del aburrimiento. Aún así tuve que presentar con mi mejor cara, con mi mejor energía. Otro de los puntos que quiero que vean es que estaba bastante más gorda, lo cual es un resultado directo de tener muchísimas horas de trabajo, de dormir poco, de tener poco tiempo libre para ti, de estar comiendo sopas Nissin todos los días porque es más fácil, es más rápido y es más barato. Y que creo que representa muy bien el tipo de sufrimiento personal o el tipo de cambio personal que vives al momento en que vives un startup. Y el último es enseñarles a la otra persona que está ahí, que se llama Yeduan. Yeduan es un amigo que trabajó con nosotros durante un tiempo, que no es parte del equipo, pero que en ese momento estaba ahí para mí. ¿Por qué estaba Yeduan pasando mi presentación? Bueno, les cuento. Resulta que cuando fuimos a Demo Day a presentar nuestro startup allá,
Unos días antes había estado yo con José Luis, mi otro co-founder, y llevábamos semanas trabajando durísimo para poder llegar con los mejores resultados a esta presentación, porque era nuestra oportunidad de levantar una siguiente ronda de inversión a raíz de los resultados que estábamos presentando. Yo cuando me pongo muy nerviosa y me pongo muy estresada, lo saco todo trabajando mucho más, entonces me pongo muy estresada y es así, ya tenemos que trabajar más, 8 horas más, sí podemos, ¿para qué comer? Y cosas de este tipo, ¿no? Y José Luis me decía, basta ya, yo no quiero esta vida de estrés, quiero dormir un poco más, ¿no? Entonces la noche antes de Demo Day nos ponemos un broncón porque nos faltaban unas cosas en la página y yo estaba como histérica diciéndole que lo tenía que hacer y él diciéndome, vete al diablo, me quiero ir a dormir. Al final lo que sucedió es que nos fuimos a dormir enojados y cuando desperté al día siguiente en San Francisco, en el departamento de un amigo que nos estaba hospedando a 18 personas, todos tirados entre el piso, el comedor, la sala, el baño, etcétera, José Luis ya no estaba. Me mandó un correo en medio de la noche que decía, ¿saben qué? Ya cambié mi vuelo, ya tengo otro hotel, no quiero hablar con ustedes. Eso fue en marzo de este año y yo no he vuelto a ver a José Luis desde entonces. Fue un momento súper difícil para nosotros como proyecto porque se nos estaba acabando el dinero. Él era nuestra única persona de tecnología, que era el que podía como continuar con el proyecto. Y no teníamos forma como de continuar avanzando sin conseguir alguno de estos dos elementos. Aún así, Rodrigo y yo decidimos continuar y empezamos a vender baba de perico a todos nuestros distribuidores. Les decíamos, estamos construyendo la plataforma y va a estar increíble, tú dame tus películas. Afortunadamente, meses después, encontramos a una persona que sigue con nosotros y que convivía como con ese tipo de vida. Pero entonces, por ejemplo, también les voy a hablar de la importancia de tener los founders correctos. Entonces, lo primero que les quiero compartir es que una startup, para que aclaremos el término, me refiero a una empresa de base tecnológica de rápido crecimiento, es decir, cosas como aplicaciones, como redes sociales, productos o servicios basados en Internet, ¿no? Una startup no es nada más una empresa, es un estilo de vida. Esta fotografía, por ejemplo, es de Rodrigo y yo en el primer día de trabajo con Mexican VC, agotadísimos porque llevábamos 12 horas viajando, porque en mi mentecita entrar y ahorrar $200 de boleto de avión era una buena idea. Lo que no se me ocurrió revisar es que el vuelo iba de México a Atlanta y de Atlanta a San Francisco, lo cual quiere decir que cruzamos todo el país de Estados Unidos para poder llegar de un lado a otro para ahorrarnos $200. Entonces ahí estamos cansadísimos, a punto de enfrentarnos a una de las situaciones más difíciles de nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿qué les recomiendo al momento de que decidan, o que tengan en mente al momento en que decidan realizar un proyecto? Lo primero es que sepan que van a trabajar el doble, que van a trabajar muchísimas horas. Es una tendencia común pensar que cuando sean su propio jefe y tengan su propio proyecto, van a poder llegar a las 12 del día, del desayunar en el Starbucks y cotorrear con sus posibles inversionistas y pues ¿cuál es el rollo? ¿No? A mí nadie me va a regañar aquí. La realidad es que cuando tú tienes un proyecto de estos, desayunas, duermes, comes, cenas, sales a pasear, todo, vives tu startup intensamente todos los días. Entonces resulta que te estás bañando y dices, oye, pues como que deberíamos cambiar el feature. Yo creo que si cambiamos de la forma de suscripciones, y así es todos los días. Y llegas a cenar con tu novio, con tu novia, y le dices, ¿cómo has estado? Yo muy bien, porque fíjate que el nuevo forma de método de pago de la empresa, la gente harta, ¿no?, de tu situación. Pero la realidad es que así va a ser, lo vas a estar viviendo, y es la mejor manera de vivirlo también. Es importante que tengan en cuenta que el dinero es muy escaso y que necesitan alargarlo lo más posible. Porque luego solemos pensar, bueno, con los casos de éxito de un día a otro, seguramente cuando yo lance mi plataforma me voy a hacer millonario en un par de meses, pero la realidad es que no, y tienen que hacer una planeación financiera. Entonces, una de las recomendaciones que también les haría es que ahorren lo más posible para enfrentarse como a ese camino. Emocionalmente es muy agotador, muy agotador. Hay una incertidumbre constante de quién es nuestro mercado, de cuál es el mejor modelo de negocios, de si estamos haciendo las cosas de manera correcta, de si tenemos que estar aguantando aquí más tiempo, si tenemos que cambiar lo que estamos haciendo. Es un proceso donde constantemente te enfrentas a tus propias debilidades, necesitas estar con las personas correctas. Es un proceso súper agotador. Es importante que lo tengan en cuenta. Siguiente, por favor. Como les decía, los founders correctos pueden hacer toda la diferencia del mundo. Hace poco platicaba con un amigo, Carlos Mondragón, que va a estar con ustedes hace un momento, y estábamos platicando de cómo trabajas con un equipo
particularmente cuando es un equipo muy apasionado, ¿no? Rodrigo y yo en particular somos súper apasionados, entonces yo digo, tenemos que hacer tal cosa primero, y le dice, no, la prioridad es esta, y yo digo que lo hagamos a mi manera, pero ¿por qué lo vamos a hacer a tu manera? Y nos clavamos en una conversación de 2 horas que va desde qué es lo que deberíamos hacer primero, hacia cuál es nuestra relación interpersonal y si deberíamos ir casi a un terapeuta de pareja, ¿no? Pero en realidad somos compañeros de negocio, ¿no? Entonces, elegir a los co-founders correctos puede ser básico para tu negocio, porque vas a compartir con ellos todos los momentos que pasen por tu startup, los momentos de alegría, los momentos de sufrimiento, los momentos donde no hay dinero, todos esos momentos los vas a compartir con ellos y tener las personas correctas que tú sepas que van a estar van a estar ahí para ti y que no van a desaparecer en medio de la noche en San Francisco, es importante, ¿no? Saber que formas parte de un equipo y que no estás solo en todo este camino. Entonces, ¿qué onda con los co-founders? Lo primero que les recomendaría es que se hicieran las preguntas correctas. ¿Están ustedes buscando realmente el mismo estilo de vida? ¿Y están ustedes dispuestos a seguirlo? Hace poco veía, por ejemplo, una startup en Nueva York que empezaron a tener problemas económicos los founders, y uno de ellos, que tenía familia, 2 hijos y una esposa, etcétera, sin decírselo al resto de su equipo, dispuso de los recursos de la empresa para poder pagar las cuentas que debía de la hipoteca de su casa. Imagínense el efecto devastador que puede tener esto para el resto del equipo. Si no tienes una ronda siguiente de dinero asegurada, si tu negocio está fuera de llegar a un punto de equilibrio económico y que alguien de tu equipo determine que eso es más prioritario para la otra persona, puede ser terrible, ¿no? Entonces es muy importante que se den cuenta si están buscando lo mismo o no desde el principio. Es importante que definan una serie de cosas, por ejemplo, cómo van a tomar decisiones, qué pasa si constantemente se están encontrando en que tienen ideas diferentes de hacia dónde tiene que ir el negocio. Nosotros, por ejemplo, cuando no nos ponemos de acuerdo, corremos un maratón de 100 metros y el que gana tiene la razón. No, no es cierto. Nosotros hemos llegado a establecer métodos en donde al principio discutimos muchísimo y si nos damos cuenta que llevamos 1 hora tratando de tomar la decisión, al final decimos, ¿sabes qué? Al diablo, votación, ¿lo hacemos o no lo hacemos? 2 contra 1, sí lo hacemos, ¿no? Tener 3 además ayuda como bastante, ¿no? Pero también que definan ese proceso, ¿no? También determinen, por ejemplo, qué va a pasar si el día de mañana se lo roban los aliens o su esposa determina que se van a ir a vivir a Brasil o lo que sea, ¿no? ¿Qué va a pasar en ese momento? Hay varios procesos legales que pueden hacer, hay por ahí un concepto que se llama vesting, que no espero que entiendan en este momento, pero que les invito a que investiguen. El vesting, por ejemplo, es una medida legal en la que tú puedes decir, bueno, tú fulanito, te corresponde tanto porcentaje de la empresa, pero solamente si estás con nosotros en la empresa por 4 años, digamos, ¿no? Entonces, si la persona decide dejar de estar en la empresa, le toca la parte correspondiente al tiempo que estuvo trabajando. Entonces, no les pasa un poco como pasaba con los founders de Facebook en The Social Network, la película esta del Facebook, que seguramente habrán visto, donde te metes en una demanda y otra porque a quién le toca qué porcentaje de la empresa, porque no lo pusimos claramente definido desde el principio. Entonces eso les puede ahorrar muchísimo sufrimiento a todos como equipo. Es importante que se comuniquen constantemente, no solamente en la toma de decisiones, sino en cómo están, ¿no? Que no lleguen a ese punto de quiebre y que no se enteren que alguno de ustedes estaba pasando por un momento realmente difícil y nadie se dio cuenta y resulta que de repente la gente de un día a otro pierde, ¿no? Pierde el piso y ni nos enteramos que estaba pasando por un proceso así. Entonces establezcan también importantes canales de comunicación. Y si son personas muy viscerales, procuren no tomar decisiones de manera visceral. Alguna vez conocí una mujer que me decía, yo cuando estoy en mis días, nunca tomo una decisión, porque sé que voy a tomar una decisión equivocada porque estoy afectada por una serie de cosas personales, ¿no? Y yo la primera vez le dije, ay, bueno, pero tú estás loca, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso? Las mujeres ya no... Dice, la realidad es que así es mi cuerpo, así es lo que pasa, entonces hemos determinado que yo no tomo decisiones en esos días. Y les funcionaba, ¿no? Entonces, procuren no tomar decisiones de negocio cuando están enojados, cuando están cansados, cuando están frustrados, cuando se empiezan a desesperar, porque al final eso puede tener repercusiones más negativas que positivas. Lanza lo más rápido posible. Evento tras evento tras evento, me toca encontrar gente que me dice, no, Celeste, ¿sabes? Estoy por hacer la red social que va a revolucionar México. Ya nadie va a usar Facebook, porque mi red social, no manches, va a arrasar. Y le digo, excelente, cuando lances la primera versión, dime, y lo publicamos en el blog, y yo te ayudo a conectarte con una banda, whatever. Pasan 3 meses, me los vuelvo a encontrar en otro evento. Es que ya casi está, pero es que
queremos hacer unas nuevas cosas porque nos dimos cuenta que tal efecto social, que no sé qué, pero cuando la lance, no sabes lo que va a pasar. Pasan 6 meses y me los vuelvo a encontrar. Oye, ¿cómo has estado? Ya estoy a punto, va a estar increíble. ¿Sabes qué? O lanzas o no lanzas. Una idea no funciona de nada. Lo que funciona es la ejecución. Entonces mi recomendación sería es que si tienen una idea, la pongan afuera en el mercado lo más pronto posible. Me parece que es Steve Blank el que decía que ningún producto, ningún servicio sobrevive el primer contacto con sus clientes. Es muy común que pensemos que nuestra idea es tan buena, porque estamos enamoradísimos de ella, que en el momento en que lo pongamos allá afuera, la gente se va a abalanzar a amar nuestro producto de la misma manera que lo hacemos nosotros. La realidad es que 9 de cada 10 empresas de tecnología, de startups, fallan, terminan fracasando rotundamente. Entonces, lo mejor que pueden hacer es ahorrarse tiempo, energía y dinero lo más pronto posible. Entonces, lancen, pongan su producto allá afuera, desarrollen un producto mínimo viable, que quiere decir un servicio, o sea, el servicio o producto mínimo que necesitan desarrollar para probar su tesis de negocio. Nosotros, por ejemplo, en Nuflick, cuando empezamos, teníamos muchas dudas de cómo teníamos que presentar las películas o de cuánto teníamos que cobrar, pero teníamos poco dinero y poco tiempo. Entonces, por ejemplo, la primera vez que teníamos que determinar cuánto cobrar por las películas, una de las cosas que hicimos fue lanzar 2 versiones de la página con 2 botones de precios diferentes. Entonces, a un público le tocaba una página y al otro le tocaba otra página, ¿no? En lugar de pasar horas interminables programando el método de pago, haciendo que funcionara el clic de tarjeta electrónica, etcétera, etcétera, lo que terminamos haciendo fue poner los 2 botones de precios y cuando tú le hacías clic te decía, hey, es gratis, no te preocupes, ¿no? Pero pudimos probar de manera muy, muy sencilla, ahorrando tiempo, dinero y recursos de la empresa, cuál era la mejor manera de hacer. Entonces, a eso me refiero con mínimo producto viable, ¿no? Que puedan, con la menor cantidad de tiempo y de recursos, probar una tesis de mercado. Otra recomendación que les haría es que cobren desde el día 1. Un error común es también que determinemos que nuestro producto va a estar gratuito por un tiempo y que después vamos a cobrar. Si ustedes todavía no tienen determinado su modelo de negocio, y es decir, ya tienen pensado un producto o servicio, pero no saben cómo van a hacer dinero con él, es un caso un poco diferente. Entonces, puede valerse que no cobren desde el día 1. Si ustedes también están desarrollando un modelo que su monetización va a estar basada en otros factores, por ejemplo, anunciantes, es decir, el cliente final no es el que paga el producto, entonces puede ser de manera diferente. Pero si ustedes están buscando un modelo de suscripciones o de compra, de transacción directa entre su usuario y ustedes, mi mejor recomendación sería que cobren desde el día 1. Aunque sea menos, aunque no se los recomiendo tampoco. No les recomendaría, es mucho más fácil que pasen de cobrar mucho a cobrar menos o que pasen de cobrar a dejarlo gratis. Una vez que lo tienes gratis va a ser mucho más difícil tener esas conversiones. Constantemente me toca enfrentarme con gente que pone su producto gratis, empieza a haber mucha atracción, muchos usuarios usando su servicio y en el momento en que le ponen un botón de pagar, pierden el 60-70% de sus usuarios. Entonces, ¿para qué hacerte la ilusión de que vas a tener un negociazo porque vas a poder convertir a toda esa cantidad de usuarios si la realidad es que no lo estás probando desde el día 1? Parte de validar tu mercado no solamente significa encontrar que haya gente que esté interesada por el producto o servicio, significa encontrar que realmente estén dispuestos, les guste tanto que estén dispuestos a meterle dinero a ese producto o servicio. Y es algo que tienen que validar desde lo más inicial, ¿no? Otra cosa que les invitaría es a que encuentren los canales de distribución. Otro error muy común es que tendamos a pensar que lo importante es que el producto o servicio esté terminado y funcionando correctamente y que tenga un buen diseño y que tenga buena usabilidad. Y es correcto, todas esas cosas son importantes. Pero si no sabemos dónde poner el producto, no sabemos dónde están las personas que nos compran, difícilmente vamos a poder arrancar un negocio. ¿Dónde metes tú tu dinero de marketing o de PR o de inversión para atraer gente a tu sitio si no sabes cuáles son los canales que te traen mayor retorno de esa inversión? Entonces es muy importante que los vayan identificando desde el principio. También les recomiendo que ejecuten constantemente, que estén cambiando constantemente lo que esté pasando. Si tienen una idea de una nueva acción dentro del producto o del servicio, que también lo hagan, un nuevo feature, un nuevo modelo, un nuevo sistema, lo que sea, constantemente estén probando cosas, porque lo importante es que aprendan lo más rápido posible en todo su proceso. La parte triste de todo esto también es que van a tener que aprender al menos un poco de conceptos básicos sobre finanzas y leyes.
Yo cuando empecé este proyecto me contagiaban mucho del rollo de identifica un problema que a ti te apasione y tú resuélvelo y con tus antecedentes de cine vas a poder hacer de esta empresa un éxito. Y pues sí, al principio lo he logrado bastante bien, ¿no? He conseguido los contratos de distribución, los contenidos, canales de distribución, etcétera. Pero la realidad es que me cuesta muchísimo trabajo hacer una proyección financiera a 5 años o identificar cuál es mi análisis FODA. ¿Ustedes saben lo que es un análisis FODA? Porque yo no lo sabía hasta hace un par de semanas y lo odio terriblemente, ¿no? Yo sé de cine, sé un poco de internet, no sé de finanzas, no sé de leyes. De repente me dijeron, oye, te tienes que constituir, ¿lo vas a hacer en México o en Estados Unidos? Pues no sé qué me conviene. Lo vas a hacer en México, te conviene ser una SAPI, no una SADCB, porque el sistema para las acciones y la asamblea de... Yo así, ¿de qué estás hablando, no? O mejor una Delaware sí en Estados Unidos, y entonces haces una filial en México, porque así los inversionistas, y entonces necesitas que el 1% de las acciones pertenezcan a la empresa en México. Y yo así, ¿qué? ¿No? Ninguno de estos conceptos me funcionaba. Y la realidad es una de esas cosas que tienes que aprender, porque la realidad es que tú tienes que hacer todo. Algunos días estás en el escenario diciendo, ustedes pueden, como yo, y al día siguiente estás descargando la pizza para tu equipo, o estás barriendo porque la señora de la limpieza se cayó, o estás pidiéndole a un amigo que te dé chance de trabajar un mes más en su oficina porque no tienes para pagar la renta, ¿no? Tienes que hacer todas esas cosas, y eso incluye saber un poco de estos conceptos. Entonces es importante acercarse a gente que les pueda ayudar a ese tipo de cosas, hacer su proyección financiera, investigar qué es el TIR, saber a qué tipo de inversionistas acercarse, planear todas sus formas de inversión. Si ustedes al principio van a mantener la empresa con su propio trabajo o van a entrar a una aceleradora, después quieren levantar capital de riesgo, ¿cuánto porcentaje de su empresa están dispuestos a dar? Espero que en este momento estén así de ¿qué diablos está hablando? Si les pasa, es normal, a mí me pasó todo el tiempo y me di cuenta a la mitad del camino que tenía que aprender esas cosas, pero al final no es tan difícil si se acercan a las personas correctas, se los aseguro. Algo muy importante también es que vendan siempre. A mí una de las cosas que me pasa es que voy a networkings, a cenas familiares, a vacaciones con mis suegros, no importa en dónde esté, casi es así de, hola, ¿qué tal? Yo soy Celeste, ¿conoces Snowflake? ¿No? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al baby shower de no sé quién. ¡Ay, felicidades! Oye, ¿te gustan las películas? ¿No? Es parte de ese proceso, tienes que vender todo el tiempo, porque vives tu empresa, porque estás con ella. Entonces les recomiendo que se preparen también para hablar en público de vez en cuando, porque cuando lo haces bien, la gente quiere escuchar tu historia. Y algo importante es pagarlo hacia adelante, algo de lo que voy a hablar un poco más adelante. Es muy importante también saber escuchar. Tengo un amigo que cuando le dan consejos que le gustan, está de acuerdo. Y cuando le dan consejos que no le gustan, está en contra. Entonces le dicen, oye fulanito, yo creo que deberías generar un nuevo modelo de pago. No, pero ¿para qué? Si la gente quiere pagar por el servicio, lo va a pagar así. Si no, no. Oye fulanito, yo creo que deberías hacer un nuevo banner. Él es diseñador, ¿no? Claro, es lo que yo le he estado diciendo a todo el equipo. Lo que necesitamos es un nuevo banner, ¿no? Hay que encontrar ese punto medio con tus mentores, con tus clientes, con tus inversionistas, con tus co-founders. Encontrar ese punto medio entre no siempre hacer caso a todo lo que te dicen y tampoco cerrar los oídos a todo lo que te dicen. Porque la realidad es que tienes que ser muy flexible, porque como es un proceso muy emocional, cuando estamos desarrollando un producto o servicio, tú dices, es que tiene que ser de esta manera, no puede ser de esta otra manera. Pero la realidad es que si tus clientes lo quieren de otra manera, tus inversionistas lo quieren de otra manera, no tiene sentido alguno en que estemos aferrados a que sea de la manera en que nosotros quisiéramos que fuera. Entonces tienes que tener esa flexibilidad para decir, bueno, pues a lo mejor a la gente no le gusta ver películas tan azotadas como las que me gusta ver a mí, entonces pondré unas con un nivel de azote un poco menor, ¿no? Tienes que tener esa flexibilidad para llegar a ese punto. Y escuchar a tus usuarios, además, es básico. Otra cosa importante es que se preparen, como hace rato les decía, para hacer de todo. Esta chica que ven aquí se llama Mai. Ella forma parte de la nueva generación de Mexican VC y tiene una empresa que se llama Roberit. Roberit lo que hace es que entrega a domicilio a base de una suscripción condones. Entonces resulta que a ustedes les encanta ponchar, pero les choca ir a la farmacia, porque pues cómo se va a enterar mi mamá, qué pena ir allá y que se den cuenta, no sé qué. Bueno, Roberit soluciona este problema. Tú entras a la página, le pones el tipo de condón que te gusta, hay una buena variedad, ¿no? Eliges qué cantidad quieres recibir al mes, todos van a poner que un montón, no se hagan tontos.
no es cierto que los usan, no, no es cierto. Determinas cómo quieres que te llegue la carta y el paquete, y ellos te lo envían en un paquete bastante discreto. Entonces tú puedes inclusive redactar tu remitente y ponerle que viene de Amazon, por ejemplo, y decirle a tu mamá, sí, son mis nuevas memorias flash para la computadora, ¿no? No se va a dar cuenta porque pues, el paquete se ve como un paquete de una carta normal. Entonces mes a mes te llega tu producto. A mí se me hace un producto fantástico, ¿no? Creo que es importante tener prevención y comodidad y lo que sea, ¿no? Entonces se me hace un producto súper padre. Pues resulta que May va y tiene juntas con altos ejecutivos o agentes de comercialización de Zico y de Durex y de Prudence. Resulta que May después de eso organiza ser partner de conciertos importantes y va a conciertos y tiene un super stand donde invita a gente a suscribirse y regalan condones. Resulta que May también ha logrado, por ejemplo, tener partnerships para ayudar más a la prevención. Entonces, cada vez que tú compras un condón, ellos regalan un condón a otras personas. Entonces, estás también ayudando a que haya una causa social. Pero resulta que May también tiene que empacar condón por condón para que lleguen a su casa. Entonces, un día puede estar teniendo juntas con altos ejecutivos, un día puede estar cerrando un deal con Correos de México para que hagan un empaquetado especial para su producto, y otro día tiene que hacer sobre por sobre, condón por condón, y meterlos al sobre para que lleguen a su casa. Entonces, prepárense para que ese tipo de cosas pasen también. No pueden tener, oye, soy el CEO de mi empresa, pues ¿cómo me voy a hacer yo el café? Que me lo hagan, ¿no? La realidad es que tienes que hacer todas esas cosas. Entonces, estar preparados para eso también es importante. Otra cosa importante es que van a pasar por una etapa de aprendizaje constante gigantesca. Tengo un amigo que cada vez que hablamos del proceso emocionalmente agotador que es tener una startup, me dice, es que Celeste, pues esa es tu colegiatura, ¿no? Pasar por toda esa etapa, y más si fracasas, que es algo que les recomiendo muchísimo, fracasar, la mejor manera de aprender, es como pagar tu colegiatura. Entonces, la realidad es que durante todo el tiempo que hagan algo de esto, van a pasar por un aprendizaje gigantesco. Y algo importante es pagarlo hacia adelante. Esta fotografía es de mis colegas Fernanda, Shajeroz, Rocío, Patricia, y ahí estoy yo con un mal corte de cabello. Nosotros organizamos un evento que se llama Founder Friday, que es un evento de networking y exposición para mujeres founders, con el objetivo de aumentar la cantidad de mujeres involucradas en tecnología y en creación de empresas. Es algo que me quita al menos unas 3 horas a la semana, al mes, organizarlo, y que tengo que ir y coordinar a las hosts. Adicional a eso, también formo parte de la red de mentores de Founder Institute, lo cual me quita algunas horas también a la semana. Y resulta que de vez en cuando me invitan a dar alguna que otra conferencia. Y que también ayudo en equipos de mentoreo de Mexican VC. Y hago una serie de cosas que a lo mejor alguien diría, oye, deja de hacer eso y trabaja tú nada más en tu startup, ¿no? Yo digo, sí, pero creo que también hay que regresar un poco de ese conocimiento, de ese aprendizaje. Es importante compartirlo, generar una cadena de valor que funcione para todos. La mejor manera de agradecer a las personas que en este camino te han dado algo, te han enseñado algo, es pasarlo tú hacia alguien más. Entonces es una recomendación que les haría también como desde el principio. Les diría también que se preparen para las subidas y las bajadas. Otro amigo también, emprendedor, Britz Elvitel, cada vez que yo estaba triste me decía, bueno Celeste, acuérdate que habrá días que vas a estar arriba y habrá días que vas a estar abajo. Entonces prepárate para estar abajo porque también vas a estar arriba, es como una montaña rusa. No te emociones demasiado cuando estés arriba, no te entristezcas demasiado cuando estás abajo. Esa fotografía es del equipo de Yogome, otra de las empresas de Mexican VC. Ellos desarrollan juegos interactivos educativos para niños en iPad y iPhone. Y el que está ahí es Dave McClure, el que se estaba muriendo del aburrimiento en mi conferencia, feliz jugando con los juegos de los de Yogome. Equipo al cual además ese día cerraron una ronda de inversión importante con él, lo cual les dio 4 meses de trabajo con mentores en San Francisco y la posibilidad de conseguir su tercera ronda. Entonces habrá días donde levantes miles de millones de dólares, habrá días donde tus suscripciones crezcan terriblemente y consideres que estás del otro lado, habrá días en que firmes contratos millonarios y habrá días en los que nadie entre a tu página y nadie compre tu servicio, pero es parte de ese proceso. Entonces tienes que estar preparados para ambas cosas. Y bueno, el mejor consejo que les puedo dar de todos es que se diviertan. En todo ese camino tienen que divertirse, que se diviertan más, lo más que puedan, con sus amigos, con sus founders, con sus usuarios, que se diviertan mucho más. Muchas gracias.
Muchas gracias por la ponencia de Celeste Nord. Ahora continuamos con la sesión de preguntas y respuestas. La dinámica estará bastante sencilla. A continuación, en las pantallas se va a narrar de cómo participar en la sesión de preguntas en @elfuturomx. ¿Y ahora qué hago yo aquí? Esta conferencia magistral 1 se va a usar el hashtag CM1 que imparte Celeste Nord. Ahí está el Twitter de nuestra ponente, @Celeste Nord. Esto para todos aquellos que cuenten con un dispositivo móvil con internet, que se podrán participar, por supuesto, en esta sesión de preguntas y respuestas. Por supuesto que también hay un micrófono abierto para quien guste levantar la mano y poder participar en esta sesión de preguntas y respuestas. Está arriba. Está muy extraño su método, ¿eh? No entendí. ¿Me van a preguntar algo o no? ¿Quieren que chequen mi Twitter? No, primero se va a comenzar con la sesión de preguntas y respuestas a través del micrófono. Posteriormente, quienes quieran hacerlo a través de Twitter, utilizarán el hashtag y el Twitter de la ponente. Quien tenga alguna pregunta, sencillamente levante su mano y el micrófono llegará hasta su lugar. Oigan, ya pregunten, qué pena. ¿Me bajo o qué? Venga. Al final, ¿cómo constituí mi empresa? Buena pregunta. Mira, la realidad es que nos constituimos como una SAPI en México. Estamos pensando eventualmente constituirnos como una Delaware C en Estados Unidos. La principal razón es porque para recibir inversión de capital de riesgo es mucho más fácil que lo recibas en inversión extranjera, o que al menos inversionistas mexicanos prefieran hacerlo por medio de la empresa en Estados Unidos. Esto porque una empresa de Delaware, sí, yo no soy de leyes, por ahí andará Sergio Romo que les puede explicar muy bien. Él nos ayudó a nosotros en nuestra constitución. Pero digamos que la Delaware sí facilita mucho los términos y condiciones y el establecer las acciones de la empresa y qué porcentajes le tocan a cada quien y una serie como de cosas. Nosotros teníamos un poco de prisa porque necesitábamos firmar nuestros contratos con distribuidores, ¿no? Con Cineteca Nacional, con Canana, etcétera, y no teníamos tan cerca levantar una siguiente ronda. Entonces dijimos, lo más fácil va a ser que nos constituyamos ahora para poder firmar estos contratos y cuando estén más avanzadas las negociaciones para levantar la ronda, hacemos la Delaware C y que la Delaware C adquiera a la SAPI. Y para hacer todo este proceso, lo más fácil era hacer la SAPI, pues que una Delaware adquiera una empresa mexicana es mucho más fácil por medio de ese tipo de estatutos, porque una SAPI, que es un nuevo modelo, entiendo, de constitución, también es como mucho más flexible en determinar cómo se reparten los porcentajes de la empresa a través de inversiones que recibes en el tiempo. Pero sí, nos constituimos como SAPI y lo vamos a hacer seguramente en un par de meses como Delaware C para nuestra siguiente ronda de inversión. Yo por acá. Hola, hola. Sí, en México sí, definitivamente. Y si quieres al rato te presento a Sergio y Sergio te lo puede explicar súper bien. Él es abogado. ¿Sí? Hola. Hola. Newflick tiene todo para ser un startup global, pero es un startup local. ¿Es por decisión o es por restricción? ¿Qué opinas sobre ser startup global versus enfocarse en un mercado local? Buenísima pregunta. Nosotros cuando empezamos, en realidad, en septiembre del año pasado, nuestra primera versión estaba enfocada en un mercado global. El sitio originalmente estaba en inglés y cobrábamos en dólares. Y conforme fuimos avanzando un poco en probar nuestras tesis de negocio, nos dimos cuenta que alcanzar un nivel global iba a ser un poco más complicado de lo que estábamos previendo, por una serie de cosas. Principalmente porque al menos, por ejemplo, en Estados Unidos, que es como el mercado más importante para empresas de tecnología, está bastante saturado en cuanto a empresas que hacen distribución de cine independiente. Y eso es un mercado totalmente desatendido en México y en Latinoamérica. Eso por un lado. El otro es que nos pasaba que la mayor de nuestros canales de distribución o de acercarnos hacia nuestros usuarios estaban en su mayoría compuestos por redes sociales.
o por viralización de ciertos contenidos, etcétera. Entonces pasaba mucho que conocíamos usuarios en México que llegaban a una página que estaba en inglés. Me llegaba a pasar que me escribiera un cineasta a 2 cuadras de mi casa y dijera, hello, I am filmmaker, ¿no? Y yo decía, pues, ¿qué onda? Yo también conozco a fulano, ¿no? Y nos dimos cuenta que por ahí no era el camino. Principalmente porque el mercado está muy desatendido en México y Latinoamérica. Yo creo que al final del día la tirada para una startup tiene que ser global, pero nuestro mercado en particular hacía mucho más sentido del lado de negocio por los usuarios y hacía mucho sentido también del lado de nuestros contratos de distribución, porque los contratos de distribución tienden a estar constreñidos a un espacio físico. Entonces, por ejemplo, mis contenidos que firmo con Cineteca Nacional o con IMCINE o con Canana están nada más para México o algunos para la región, ¿no? Pero además resulta que en México, por ejemplo, teníamos nada más Netflix, acaba de entrar Vudu por ahí, más o menos con los mismos contenidos, hay otro que se llama Crackle, pero acaban de entrar como en este año nada más, ¿no? Y en Latinoamérica pues está como Netflix y ya, en Estados Unidos está Netflix, Indieflix, Movie, Hulu, bla, 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 you name it, ¿no? Para todo tipo de contenidos, incluyendo cine independiente. Entonces, para nosotros la estrategia ha sido enfocarnos primero en México y después de México queremos acercarnos más a Centroamérica y Latinoamérica, que es la región que está creciendo económicamente, en conectividad, en consumo, en conexión, etcétera, mucho más importante que cualquier otra región. ¿Alguien más? Pediste un montón de preguntas y por internet llegaron un montón de preguntas. Entonces, ¿sí? Si no hay alguien que vaya a hacer una pregunta en la sala, te voy a empezar por aquí a hacer algunos. Utilizando el hashtag CM1, que es el que corresponde a tu ponencia, y el Futuro MX. Pregunta de Rar, si usaste alguna metodología para tu proyecto o solamente como Dios te dio entendimiento. Pues hay un poco de las dos cosas. La realidad es que cuando empiezas un proyecto mucho es fe y probar como tesis de negocio, ¿no? Sí practicamos ciertas metodologías, practicamos Lean Startup, algunas de las técnicas que te da Lean Startup, por ejemplo, preguntarte 5 veces por qué, ¿no? Entonces dices, no tuvimos ninguna suscripción el día de hoy, ¿por qué? Porque no está funcionando el botón de pago. ¿Por qué no está funcionando el botón de pago? Porque Eduardo no lo configuró. ¿Por qué no lo configuró Eduardo? Porque estuvo todo el día ocupado con el player. ¿Por qué estuvo todo el día ocupado con el player? Porque tiene más prioridad sobre tal cosa. Ah, entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos otra persona que nos ayude con el aspecto de pagos, ¿no? Ese tipo de técnicas, por ejemplo, lo utilizamos mucho. Nos basamos un poco en metodologías ágiles, ¿no? Tratamos de tener como stand-up, se le llama, que es una reunión todos los días para tocar base de cómo vamos, qué obstáculos tenemos, dónde necesitamos ayuda, replantearnos constantemente las prioridades y cosas de este tipo. Entonces sí tratamos de seguir ciertas metodologías, pero la realidad es que el día a día luego te empieza a comer y tienes que empezar como a reaccionar un poco hacia lo que te está marcando tu cliente o lo que te está marcando tu partner. Sí. Y ahora que mencionas el equipo, hay una pregunta de Karel Pliego que dice, ¿cómo permeas tu visión al equipo y canalizas los esfuerzos hacia la misma dirección? Esa es una buenísima pregunta y eso es algo con lo que te enfrentas constantemente. Es una cosa que para mí ha sido como bien importante también y es muy chistoso porque te terminas convirtiendo un poco como en esas películas que al final el coach al equipo perdedor les da un discurso súper motivacional de nosotros podemos, porque hemos esperado este momento desde toda nuestra vida. El momento de ganar es ahora, ¿ya saben? Así más o menos lo practicamos, lo practico un poco frente al espejo todos los días. Y voy con mi equipo y les decimos, podemos vender más suscripciones, más películas, ¿no? Cosas de este tipo. La realidad es que te tienes que acordar constantemente cuál es tu misión y tienes que tratar de compartírselos a ellos todos los días, especialmente cuando hay momentos de mucho estrés o de toma de decisiones difíciles. Recordar cuál es la misión y tratar de estarla como compartiendo constantemente. Digo, puedes hacer como algunas técnicas, como si tienen una oficina, poner tal cual un letrero de este es nuestro objetivo y hacia allá tenemos que ir, o puedes tener como juntas semanales o mensuales de cómo estamos y como no hablar tanto de la operación, sino un poco de como personas, como equipo, cómo nos sentimos, esto todavía tiene sentido, nos estamos yendo hacia donde no deberíamos y constantemente estar regresando y constantemente asegurándonos de que se comparta, ¿no? Al rato por ahí va a hablar Carlos Mondragón, él por ejemplo tiene una experiencia muy interesante de qué pasa cuando
tú y tu equipo tienen ideas diferentes de hacia dónde tiene que ir la empresa, ¿no? Y cuál es como esa misión. Entonces yo lo que hago que es constantemente tratar como de recordarlos. Cada vez que tenemos una junta, cerrar, así, aunque sea una junta de tengo que hacer tal y voy a ir al banco o lo que sea, recordar así de esto es nuestro objetivo, vamos bien, y como constantemente estarlo compartiendo. Oye, Deb CH pregunta algo y a mí también me da curiosidad saber, en todo este camino, ¿a qué le has tenido miedo? He tenido miedo a muchísimas cosas. Yo creo que el miedo más difícil es precisamente la incertidumbre, ¿no? La incertidumbre de saber si al final del día vas a ser realmente una empresa millonaria que escale globalmente y que se convierta en el siguiente Netflix independiente que le haga como la competencia difícil en el futuro. De vez en cuando me da miedo fracasar, evidentemente, soy humana y digo, bueno, ¿qué tal que invierto 2, 3 años de mi vida y todo se va al traste, ¿no? Y me da como mucho miedo. Hace poco hablaba con otro amigo, Perroscop, que tiene Larva, una empresa de desarrollo de videojuegos en Guadalajara, y le decía, oye, perro, ¿cómo haces para como enfrentarte al miedo al fracaso? Y me decía, es que tener miedo al fracaso es lo más perdedor del mundo. Y yo le dije, ay, gracias por decirme perdedora, ¿no? Chido tu consejo. Me dice, es que no tiene sentido preocuparte por fracasar. O sea, en realidad, si fracasas, aprendes. Y si fracasas otra vez, aprendes más. Y seguramente a la tercera y a la cuarta, digo, tampoco hay que ser tontos, ¿no? Volver a caer en los mismos errores. Pero pues lo importante es como aprender de ese proceso. Entonces yo creo que he tenido miedo a que todo se vaya al traste. He tenido miedo a endeudarme en un punto que esté más allá de mi capacidad de repagarlo. He tenido miedo a que mis founders me abandonen. He tenido miedo de que mi pareja se harte de que esté todo el día hablando de mi empresa. Pero al final yo creo que son un poco preocupaciones del día a día. Yo creo que lo más importante es que te des cuenta que aunque hay miedo ante esa incertidumbre, ante ese montón de dudas, vale la pena, porque estás haciendo algo que te importa, porque estás haciendo algo que te apasiona, porque estás resolviendo un problema que crees que es importante. Y al final del día darte cuenta que le gusta a alguien más puede ser así como una cosa tremenda. Hace poco un usuario ponía en el Twitter de Nuflix, decía, para ver cine está Nuflix, para todos los demás están descargas en internet. Yo le decía, eso precisamente, ¿no? Y el recibir esos mensajes, así de repente llega un usuario que no conozco y dice, amo Nuflix, es que no puedo creer que esto no existía, hay una serie de cosas. Y pues la onda es agarrarte de eso. Y cuando tengas miedo en medio de la noche y digas, ¿cómo vamos a cerrar este contrato? ¿Cómo vamos a pasar a levantar nuestra siguiente ronda? ¿Cómo vamos a meter más películas? Agárrate de esas cosas que están funcionando, ¿no? Acuérdate de que hay subidas y bajadas. La última pregunta de Lux17, ¿cómo ves en 2 años tu startup? ¿En 2 años? Uy, híjole, no sé, para mí 2 años suena como una eternidad. Yo lo veo saludable y creciente, lo veo en varios países de Latinoamérica al menos, lo veo convirtiéndose en un referente para la historia del cine en México y marcándose como la primera plataforma mexicana que abrió un canal de distribución para los cineastas independientes y para los amantes del cine de arte, definitivamente. A eso me aferro y creo que si continúo viéndolo así, se va a hacer realidad. Muchas gracias, que estén bien. Muchas gracias a Celeste North, que le pedimos no se retire del escenario, porque a continuación se le hará entrega de un reconocimiento por el licenciado José Carlos Galván López, presidente del City Tabasco. Un aplauso, por favor, para nuestra ponente Celeste North. Celeste, un pequeño detalle de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Tabasco. Una tercera ronda de financiamiento. Muchas gracias, paisana. Olvidé decir algo, por cierto, para todas las personas que están aquí, voy a regalar películas de Nuflix. Entonces, tienen que seguir a Nuflix, @Nuflix, no está por ahí mi presentación, pero es Nuflick. Entonces, manden una foto con su gafet y les regalamos películas gratis. Muchas gracias. Celeste, de nuevo, muchísimas gracias. Y para todos los que sobre todo los jóvenes que no tuvieron oportunidad de preguntar o les dio miedo,
aprovechen que va a estar aquí Celeste, pregúntenle, acérquense por favor. Créanme que no solo lo que dijo aquí es lo único que ha hecho, tiene muchísima experiencia, sabe todo lo que pueden hacer, pero también lo que no deben de hacer. Acérquense, aprovechenla, la tenemos aquí. Celeste, nuevamente, muchas gracias. Gracias. El aplauso para Celeste Nord. Muchas gracias. Tecnología. Innovación. Emprendimiento. El futuro MX se escribe digital.